¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estos Mexican Curious Watching. ¿Qué tal Adán? ¿Cómo te va? Aquí andamos, gente, otra vez, saludos. Muy bien, señores, esperamos que se le estén pasando de lo mejor. Suscríbanse a nuestro canal, denle like, compartan nuestro video. Y bueno, Adán, en esta ocasión vamos a ver a una banda multicultural por sus integrantes, señores, que son diversos. Sí, tienen integrantes de China, del Reino Unido, de Italia, de Francia y de Ucrania. Excelente. Es una banda que se formó en 1999 que se llama Dragon Force. Dragon Force, señores. Que tocan, pues es una combinación entre power y speed metal. Pues entonces ha de ser como bien extremo, ¿no? Porque pues, de por sí esos géneros son un tanto rudos. Pues rápida, es muy rápida la canción, porque la canción que nos recomendaron se llama Through the Fire and Flames. Excelente. Que esta canción venía en un videojuego que se llamaba Guitar Hero 3, no sé si recuerdas. Perfecto, pues no soy muy fan de ese tipo de videojuegos, pero sí veía que muchas veces sonaban canciones muy muy rápidas, entonces imagino que era una de estas, ¿no? Y viene allí, y a partir de que sale la canción en ese videojuego, las ventas de Dragon Force pues se fueron para arriba, ¿no? Perfecto, pues qué bueno que les ayudó, ¿no? Y bueno, ahí siguen tocando, Adán. Sí, todavía siguen tocando. Perfecto. Pero bueno, nos pidieron esta y pues vamos a ver qué tal está, ¿no? Vamos a escuchar, yo nunca he escuchado a Dragon Force porque no me había llamado la atención, pero vamos a ver qué tal. Y echamos una comentadita, Dan. Así es. Vámonos, señores, Dragon Force. No, sí empezaron luego extremos, Muy veloces los señores. Me gusta la batería, me recordó mucho al hardcore punk de los 80s, de allá de California. Suena bonito. Digo, debo de decir que no soy muy fan de la música así de rápida. Muy bueno el corito, Bien. Ahí van los solos. Bueno, no sé si luego ya sea el solo, a lo mejor nada más es un puente, ¿sí? No, ese era el bass, ¿no? No, creo que es el teclado. El teclado, sonaba sí, bien. Porque de hecho, eso te iba a comentar, que yo no escucho el bajo. Esos arreglos de guitarra están chistosos, se me sonaron como un videojuego, ¿no? Como 8 bits. Sí, el bass como que va haciendo su trabajo nada más, sin encimarse de nada, ¿no? Bastante bien ese corte de la batería. Me gusta la batería, les digo que me recuerda muchas cosas. Y el coro está bueno. Tecladito igual va haciendo su trabajo, ¿no? Ambientando bonito. Las guitarras pues están a un nivel altísimo en la mezcla, pero bueno, creo así es, ¿no? Esa es la intención, yo creo, de los guitarristas, ¿no? Que se escuchen encima de todo. Parece ser que sí. El baterista toca muy bien, Sí, toca bien. Ahora sí van los solos, ¿sí ven? Agárrate, Adán. A ver.
Se figura ese videojuego, ¿no? Donde disparas a navecitas. Muy modesto el señor, ¿eh? Los dos, ¿no? Bueno, es que yo como vi más al que se está echando su ¿cómo se llama esta vez? California, ¿cómo se llama ese refresco? Sí, por algo las guitarras están un tanto encima, ¿no? De la mezcla. Digo, son los que más sobresalen. Ese me gustó un poquito más, ese solito más gordito. Super veloces, los guitarristas. Regresa al corito, preparándose para salir, ¿verdad? Igual en un final épico, pero no sé. Órale, me gustó más, yo creo, el final del video, que todo lo demás todo en conjunto. Del conjunto del video, de la música es otra cosa. Pero bueno, las guitarras, a mi parecer, pues no me gustan así como muy super veloces, super extremadamente veloces, pero debo de reconocer que tienen una técnica monstruosa. Sí. Tocan muy bien, su técnica es sorprendente, la verdad, se la rifan demasiado los guitarristas. No sé si por eso la modestia también, ¿no? Como de, yo soy el mejor. Eso, pues ya es parte de la personalidad igual, ¿no? De cada quien. Pero bueno, debo de aclarar que a mí no me gustan esos solos, no me gustan, la verdad. Me gustan más solos con cuerpo, con feeling, que es algo que yo no escucho en estos solos. Sí, coincido contigo. La canción está bastante bien. Sí, me agrada la canción. Me gusta sobre todo el baterista. A mí me gusta sobre todo el baterista. Pero me da la impresión de que está hecha la canción para que se luzcan los guitarristas. No sé por qué siento eso. Porque... de hecho, hasta en la parte, ¿no?, donde van los solos, así como que aquí esto es para ellos. Y para ellos se construyó esta canción. Así es, puede ser que así sea. Y digo, no niego que, pues, técnicamente, pues, como dirían por allí, no son impresionantes. Impresionantes, señores. Técnicamente son impresionantes. Sí, claro que sí, Pero coincido contigo en lo del feeling, ¿no? O sea, híjole, como que... son demasiadas notas y no las disfruto. Pero porque yo así percibo la música, ¿no? Sí, yo sí lo logro entender muy bien. Escucho cada parte, cada detallito. De tal manera que les digo que logro escuchar cosillas que se oyen un tanto sintéticas. Yo creo de tan rápido que van. No se alcanza como... No le da como que esa vibración, ¿no? Como que esa sonoridad rica que tienen las cuerdas al hacerlas vibrar. Entonces es lo que yo percibo en las guitarras, porque les digo, el teclado, el bass, la batería van haciendo un trabajo excelente, como son unos pilares, ¿no? Sí. Son unos pilares tremendos, van perfecto, la voz también me gustó, tiene un coro pegajoso, está padre porque lograr un coro un tanto pegajoso no es fácil, entonces también me gustó. Lo único que resalto es lo de los guitarristas, que repito, su técnica es monstruosa, Dan. Pero bueno, de eso a que ya yo pueda sentir pues algo así de, oh, no manches, ese solo sí me movió. La verdad, no tanto. O no, así de simple, ¿no? Sí, no, en eso estamos de acuerdo. La voz también a mí me agradó, me gusta que sí alcanzo a distinguir lo que canta. Sí. Y el coro está muy pegajoso también.
Y la letra, fíjate que la letra me recordó mucho a las letras de Angra. Porque hablan de la esperanza, de no dejarte caer, de vamos para adelante. Así es. Entonces está interesante también el mensaje de la letra. Sí, también eso está padre, ¿no? Que no sea una canción como de romanticismo o melosismo, sino sí tiene un mensaje un tanto más positivo, más abierto, así como que, como dices tú, no te dejes caer, tal cual, Adán. Y que es característico del power metal, ¿no? O por lo menos de las canciones que hemos escuchado de power metal aquí. Todo en conjunto, les digo, la canción me parece muy buena, me parece excelente, pero dejando de lado los guitarristas que la verdad sí son su técnica es monstruosa, como dices. Sí, no, la verdad, sí, eso se reconoce al 100%. Sí, pero pues sí el feeling, ¿no? Que no me hacen sentir. Hubo una partecita que yo dije que me gustó, ¿no? Como que la hizo más, no sé, más gordita, con más tiempo, ¿no? Se tomó su tiempo para hacer esa pequeña parte, que creo fue la única que me gustó de los solos, de tan rápidos que iban. Me gustaría que tuviera más feeling, así como yo lo siento. Sí. Así como yo lo siento. Sí, de tan rápidas que iban, me da la impresión de que como que les pusieron un cronómetro y tienes este tiempo para que metas todas estas notas. Así es. Y pues escucha a ratos hasta chistoso, ¿no? Porque me decías que se escuchaba como un videojuego y sí, como así. Un videojuego de 8 bits, ¿no? Donde pues se oyen esos soniditos así muy comprimidos, señores, exageradamente comprimidos. Pero bueno, ya es a gusto personal, es una opinión igual personal. Entonces, igual escucho otras canciones y no son así, ¿no? Les digo que la verdad nunca había escuchado a Dragon Force. Entonces se me hace interesante por ser la primera canción que escucho. Y bueno, voy a escuchar otras, porque pues imagino que ya han de tener algunos discos por ahí ya. Sí, bueno. ya después de que se hicieron famosos de tocar en el Guitar Hero, pues empezaron a vender más y sacaron más discos. No, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que tuvieron ese éxito en el Guitar Hero, excelente. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar, Adán? Nada más. Muy bien, señores, muchas gracias. Déjenos sus comentarios, a ver qué les pareció Dragon Force. ¿Ustedes les gusta, no les gusta? Leemos los comentarios, señores. A veces un poquito tarde por el trabajo, pero los leemos. Y déjenos sus recomendaciones, consejillos, mensajes de amor. Todos, señores, ahí lo leemos. Muchas gracias, Adán. Gracias. Cuídense mucho, señores. Les mandamos un abrazote, los queremos. Y ahí la vemos. Vámonos. Vámonos, señores.